Bien, en este video vamos a ver los procesos metabólicos que le permiten a la célula producir ATP. ¿Sí? Recordemos que el ATP es un nucleótido que tiene función como intermediario energético. ¿Sí? El ATP vamos a ver en este video que se produce a partir de procesos de oxidación de moléculas que justamente al oxidarse liberan energía, ¿sí? En procesos exergónicos, y parte de esa energía va a quedar retenida en los enlaces del ATP, en particular en los enlaces entre los grupos fosfato, y esa energía que queda en esos enlaces después va a poder ser utilizada por la célula en otros productos que requieran energía, es decir, en procesos endergónicos. Entonces la idea de los procesos que vamos a ver van a ser procesos que van a utilizar algún tipo de sustancia como combustible, ¿sí? Es decir, sustancia que se va a oxidar y va a aportar energía. Nosotros vamos a ver el caso a partir de la glucosa y a partir de los ácidos grasos, ¿sí? La energía química que está en esos compuestos, en los enlaces de esos compuestos, en estos procesos va a ser liberada. Parte va a ser liberada como calor, eso ya sabemos que es así a partir de la segunda ley de termodinámica, y se van a producir ciertos residuos, y parte de la energía restante va a ser retenida como energía química en el ATP. Ese ATP, una vez producido, va a poder ser usado, como dije antes, en los procesos endergónicos, como puede ser síntesis de biomoléculas, eh, proteínas y otros polímeros, y puede ser también usado en transporte activo por bomba, puede ser usado en transporte en masa, puede ser utilizado en proteínas que requieran de ATP para movimiento, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que involucra el citoesqueleto, la división celular. Así que estos procesos que vamos a ver hoy son fundamentales para la célula para poder eh, completar sus procesos metabólicos. Bien, antes de seguir con este tema en particular, tenemos que aclarar algunos términos nuevos que vamos a utilizar en este video, que son los términos de reducción y de oxidación, ¿sí? A los fines de este video, la definición más útil para nosotros va a ser que un compuesto que se oxida es un compuesto que cede electrones y cede protones, ¿sí? Recordemos que los protones y electrones son parte o pueden ser parte de un átomo de hidrógeno. Y los compuestos que se reducen son compuestos que toman electrones y toman protones. ¿Sí? Estos procesos redox siempre ocurre una reducción y una oxidación. Son procesos que se dan acoplados. No puede ocurrir uno sin el otro. Ya que si un compuesto cede electrones, esos electrones tienen que ser tomados por otro compuesto u otro átomo. ¿Está bien? En el caso particular de los procesos que vamos a ver nosotros, va a ser muy útil entender o ver los procesos de óxido-reducción en función de los hidrógenos también presentes, porque justamente los compuestos que tienen muchos hidrógenos son compuestos que van a ser oxidados, van a ceder esos protones y electrones, y se va a aprovechar parte de la energía que tienen, ¿sí? Supongamos que tenemos un compuesto A, ¿sí? Que tiene en su contenido, en su composición, hidrógenos, ¿sí? Y podemos decir que ese compuesto está reducido. Por lo que vimos en la diapositiva anterior, si ese compuesto cede estos hidrógenos, es decir, protones y electrones, pasaría a un estado oxidado. Esos protones y electrones van a ser en la célula eh, tomados por un intermediario, ¿sí? Hay varios tipos de intermediarios de óxido-reducción, ¿sí? O intermediarios redox. En este caso, el que vamos a presentar nosotros es el NAD, ¿sí? Nicotinamida dinucleótido. También hay otro que se llama FAD, que es flavina dinucleótido, y hay otros más. Nosotros vamos a usar el NAD y el FAD. Estos compuestos son biomoléculas, son nucleótidos, son compuestos muy solubles en agua, de un nivel de organización molecular, ¿sí? Como cualquier nucleótido, pero en este caso, a diferencia del ATP, que es un intermediario energético, que lleva energía entre reacciones exergónicas y endergónicas, el NAD o el FAD lo que hacen es capturar
y retener protones y electrones. Pero después esos protones y electrones, una vez que los toma el NAD, después los va a volver a ceder, por eso es un buen intermediario, ¿sí? O sea que el NAD oxidado, en este caso, tomaría estos protones y electrones y se reduce, quedaría en estado reducido. Pero justamente como buen intermediario, este NAD después va a ceder estos protones y electrones, y en ese caso un compuesto B, que está oxidado, tomaría esos protones y electrones y pasaría a un estado reducido. Entonces lo que se ve acá es como estos intermediarios, el NAD o el FAD, lo que pueden hacer en definitiva es llevar protones y electrones de una reacción de oxidación, que sería la que está acá arriba, a una reacción de reducción, que es la que está acá abajo. Una de las moléculas que va a utilizar la célula como combustible, como fuente de energía, va a ser la glucosa. La glucosa va a oxidarse y ese proceso va a comenzar en el citoplasma, ¿sí? Es un proceso, como recién dije, es decir, que está integrado por varios pasos o reacciones, en particular son 9 reacciones, en cada reacción participa una enzima en particular, ¿sí? Cada enzima va modificando el producto hecho por la enzima anterior, ¿sí? Es un proceso lineal que justamente empieza con la glucosa y vamos a ver con qué producto y productos termina, ¿sí? No vamos a ver el detalle de cada paso enzimático, de cada uno de los 9 pasos, sino que vamos a ver como una reacción global, ¿no? Cómo empieza y cómo termina la glucólisis. En esta diapositiva lo que vemos es que la glucosa, con sus 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, es un compuesto que está bastante reducido, ¿sí? Tiene un alto contenido de hidrógenos. Ese compuesto va a ser oxidado, como decíamos, empezando en la glucólisis en el citoplasma. Se va a ir oxidando de a poco, ¿sí? En esa serie de pasos, esa serie de 9 pasos, y va a terminar dando 2 moléculas de ácido pirúvico. Como verán, el ácido pirúvico tiene 3 carbonos, da 2 moléculas de esto, es decir, que podríamos pensar como que la glucosa se partió en primera instancia, un compuesto de 6 se partió en 2 de 3, ¿sí? Pero a su vez, lo que podemos ver, y eso de hecho liberó energía, ¿no? Esa ruptura de la glucosa libera energía que parte queda retenida acá en el ATP. En la glucólisis se forma ATP que la célula puede utilizar inmediatamente en algún proceso que lo requiera, ¿sí? Pero volviendo al pirúvico, el pirúvico, además de tener 3 carbonos, si vemos la cantidad de hidrógenos, tiene 4 hidrógenos cada pirúvico. Si tenemos 2 pirúvicos, sería 2 por 4, 8, ¿sí? Es decir que en los 2 moléculas de ácido pirúvico tenemos 8 hidrógenos, cuando en la glucosa teníamos 12. Ahí vemos que el pasaje de la glucosa al pirúvico es una oxidación, se están cediendo, se están liberando protones y electrones. Y ahí justamente entra el NAD como intermediario redox, ¿sí? El NAD oxidado va a tomar esos protones y electrones y va a quedar de forma reducida, ¿sí? Como verán, al NAD le hice este mismo dibujo que tiene acá el ATP, ¿no? Que vendría a simbolizar como que tiene energía, porque por ahora nosotros sabemos que el ATP es un intermediario energético, pero el NAD todavía no nos queda muy claro, pero lo vamos a ver hacia el final del video, que en realidad en este intermediario reducido hay mucha energía, de hecho más energía que en el ATP mismo. Lo que pasa que falta un paso, ¿sí? Que justamente va a ser el último que vamos a ver. Así que por ahora pensemos que la glucólisis como sustratos utilizó glucosa reducida, utilizó NAD oxidado, utilizó ADP más P, o sea, falta fosforilar esto, y dio como producto 2 pirúvicos, ATP ya fosforilado, ¿sí? Energía que la célula puede utilizar, y NAD reducido. La primera etapa de la oxidación de la glucosa es la que acabamos de ver, la glucólisis, y vimos que ocurría en el citoplasma, ¿sí? Las enzimas que hacen la glucólisis son enzimas que están ubicadas en el citoplasma. El pirúvico, que es el producto de la glucólisis, está parcialmente oxidado, se puede seguir oxidando, y este segundo paso de oxidación va a ocurrir en la mitocondria, ¿sí?
en las mitocondrias. Para que entiendan un poco más sobre las características de este organela, la mitocondria es una organela que tiene un tamaño parecido al de una bacteria, ¿sí? De hecho, el origen de las mitocondrias se sabe que es por endosimbiosis, es decir, las bacterias en un pasado evolutivo fueron organismos de vida libre que posteriormente por endosimbiosis fueron incorporados a otras células y actualmente son totalmente dependientes las mitocondrias de la célula y la célula a su vez de las mitocondrias, ¿sí? Esta es una foto obtenida por microscopio electrónico de una mitocondria y para entender un poco mejor cómo está formada o cuáles son sus partes, vamos a ver una figura, ¿sí? Hecha a partir de una foto de este tipo. Esto sería un esquema de una mitocondria, ¿sí? Como ven, tienen dos membranas, una membrana externa y una membrana interna. Entre esas dos membranas hay un espacio, que es el espacio intermembrana, y por dentro de la membrana interna tenemos un espacio mayor que es la matriz, ¿sí? Las membranas de la mitocondria no son iguales, de hecho la membrana externa es muy permeable, ¿sí? Deja pasar moléculas de un tamaño bastante grande, ¿sí? De hecho pasa por la membrana externa de la mitocondria, pasa perfectamente los nucleótidos, por ejemplo. Los NAD, el ATP, ¿sí? Pasan perfectamente por la membrana externa. Eso es porque tiene unas proteínas que se llaman porinas que la hacen justamente muy permeable. La membrana externa es todo lo contrario. La membrana externa tiene una permeabilidad selectiva muy alta, tiene un contenido proteico muy alto, tiene más proteínas que lípidos, y eso vamos a ver en la última etapa que es fundamental justamente para lo que ocurre en ella, ¿sí? La alta selectividad en cuanto a qué deja pasar la membrana interna. Estos pliegues que tiene la membrana interna, ¿sí? Forman crestas, estos sitios se llaman crestas, que también van a ver que van a ser importantes en el resto de la explicación. Por lo pronto, la etapa que sigue va a ocurrir acá en la matriz, ¿sí? La descarboxilación del ácido pirúvico es el segundo paso en la oxidación de la glucosa. En la glucólisis se oxidó parcialmente a pirúvico y ahora este ácido pirúvico en una sola reacción, ¿sí? Que lo hace una enzima, en la matriz mitocondrial va a seguir oxidándose un poco más, ¿sí? Acá tenemos la reacción, el ácido pirúvico, como vemos, con sus 3 carbonos y sus 4 hidrógenos, va a ser oxidado a un compuesto de 2 carbonos, es decir, que pierde un carbono. De hecho, el carbono que pierde es este carbono, el del grupo carboxilo, que se termina liberando como dióxido de carbono, ¿sí? Acá, fíjense, este carbono, que era parte del pirúvico y que entonces era parte de la glucosa, este carbono ya está libre. Este carbono es carbono inorgánico, carbono en forma gaseosa, ¿sí? En una molécula como dióxido, que es un gas, y que va a difundir, por difusión simple, va a ser liberado al exterior, ¿sí? Recuerden que una glucosa dio 2 pirúvicos y que cada pirúvico va a dar un acetil, o sea que por glucosa voy a tener 2 acetil y 2 dióxidos de carbono, ¿sí? Si vemos la cantidad de hidrógenos, también hay una reducción en la cantidad de hidrógenos, o sea que el pirúvico se está oxidando, y esos hidrógenos, protones y electrones, van a ser tomados por el NAD en su forma oxidada y va a pasar a un estado reducido, ¿sí? Que recuerden, tiene energía. Todavía no entendemos muy bien cómo, pero ya lo van a ver más adelante. Como último paso de esta reacción, el acetil o al acetil se le une una molécula de una coenzima, ¿sí? Que se llama coenzima A. Esa coenzima A, que sería esta parte, se une al acetil, el acetil sería esta parte, ¿sí? Y da este compuesto que llamamos acetil-CoA, ¿sí? Entonces, los sustratos de la segunda etapa serían pirúvico en un estado reducido, NAD en un estado oxidado, el pirúvico se oxida a acetil y el NAD se reduce a NAD reducido.
liberando un átomo de carbono en forma de dióxido, ¿sí? Al medio ambiente, en este caso. Habíamos dicho que también sirven como fuente de energía los ácidos grasos, ¿sí? De hecho, los ácidos grasos, al ser lípidos, tienen un rendimiento energético mayor. ¿Cómo es que los ácidos grasos pueden oxidarse y aportar energía? Bien, ese proceso, que también ocurre en la matriz mitocondrial, se llama beta-oxidación. Y es un proceso enzimático de 4 pasos, de 4 reacciones, catalizadas por enzimas diferentes, que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Esta figura está muy simplificada, pero la idea básica de la beta-oxidación es la siguiente. Tenemos un ácido graso, recuerden que los ácidos grasos son compuestos de muchos carbonos, en general en número par, ¿sí? Con mucho contenido de hidrógeno, es decir, muy reducidos, por lo cual tienen mucha energía, y un grupo ácido en su primer carbono, de ahí el nombre, ¿no? Ácido graso. Normalmente los ácidos grasos tienen entre 4 y casi, hay hasta de 30 carbonos, ¿sí? Supongamos que tenemos un ácido graso de 10 carbonos, o sea que este N vale 10, ¿sí? Ese ácido graso de 10 carbonos, lo que le va a ocurrir en la beta-oxidación es que a lo largo de estas reacciones va a ir oxidándose, esa oxidación esas oxidaciones van a ir acopladas con reducciones del FAD. Recuerdan, el FAD es un intermediario similar al NAD, y con reducciones del NAD. Entonces, el ácido graso se está oxidando, el FAD y el NAD se están reduciendo. Acá, como dijimos antes, vamos a ver que hay energía. Producto de esa oxidación y reducción, me va a quedar un ácido graso más corto. Si esto era 10, este ácido graso va a tener 8, 10 menos 2. Y ustedes dirán, ¿dónde quedaron los 2 carbonos que faltan? En una molécula de acetil, ¿sí? Ahora este ácido graso de 8 carbonos vuelve a la primera etapa, se vuelve a oxidar y a reducir y pierde otros 2 carbonos. Va a pasar a tener 6. Y vamos a obtener un nuevo acetil. Ese de 6 va a volver acá, va a perder otra vez 2 carbonos, va a dar uno de 4 y un nuevo acetil. Ese va a volver acá, va a volver a oxidarse y va a dar, en ese caso, 2 de 2 carbonos, o sea, 2 acetil más. Como verán, la beta-oxidación es como un proceso que en cada vuelta le va sacando al ácido graso 2 carbonos de los que tiene. Como originalmente partimos de un ácido graso de 10 carbonos, ¿sí? Después de 4 vueltas vamos a obtener 5 acetil. Los 10 carbonos que acá estaban unidos en una sola molécula, que era el ácido graso, acá van a estar como 5 moléculas diferentes de acetil, ¿sí? Fíjense que en el caso de la glucosa, una glucosa daba 2 pirúvicos, cada pirúvico daba un acetil, o sea que una glucosa da 2 acetil. El rendimiento de una glucosa son 2 acetil. En cambio, un ácido graso no muy largo, como el que vimos nosotros, de 10 carbonos, me estaría dando 5 acetil, más del doble, ¿sí? Tengan en cuenta que hay ácidos grasos muy comunes, de 18, 16 carbonos, que en ese caso estarían dando cada ácido graso 9 u 8 acetil. Por eso los ácidos grasos son, como fuente de energía, proveen mucha más energía al oxidarse, ¿sí? Lo que ocurre es que el proceso de beta-oxidación es un poco más complejo, es decir que obtener energía de los ácidos grasos es más difícil para la célula, aunque en definitiva termina obteniendo más energía, ¿sí? La glucólisis, en cambio, y la descarboxilación son 2 pasos más simples, pero terminan rindiendo menos. Por cada glucosa, 2 acetil solamente, ¿sí? Bien, ¿cómo sigue esto? Ahora, estos acetil, ya sean producto de oxidar ácidos grasos o producto de oxidar la glucosa, estos acetil
siguen teniendo energía, siguen teniendo hidrógenos, o sea que se pueden seguir oxidando. Eso va a ocurrir en la etapa que sigue. Continuamos con la oxidación de la glucosa. Empezó en la primera etapa con la oxidación de glucosa a pirúvico. Después ese pirúvico se volvió a oxidar un poco más dentro de la mitocondria en la matriz a acetil. También vimos que podemos obtener acetil a partir de la beta oxidación de ácidos grasos. Y ahora justamente lo que vamos a ver en esta etapa, que sería la tercera, es cómo en el ciclo de Krebs el acetil unido a la coenzima va a seguir oxidándose, de hecho va a terminar de oxidarse y va a permitir producir mucha más energía. De hecho, esta etapa, el ciclo de Krebs, es la etapa que más energía rinde o aporta de todo este proceso que venimos viendo, ¿sí? El proceso del ciclo de Krebs también es un proceso que ocurre en la matriz mitocondrial. Tiene varias etapas, lo hacen varias enzimas, pero tiene la particularidad de ser un ciclo, ¿sí? Vamos a pasar a la diapositiva que sigue para ver justamente las características de este ciclo. Bien, no nos asustemos, parece bastante complejo, pero van a ver que no lo es, ¿sí? Justamente esta figura, este anillo acá, representaría la serie de reacciones de este proceso, pero que representan un ciclo, es decir, que los compuestos se van transformando en otros, pero terminan volviendo al compuesto inicial. En este caso, vamos a partir de este compuesto, que no importa el nombre, pero es un compuesto de 4 carbonos. Ese compuesto de 4 carbonos va a ser unido mediante una enzima al acetil, ¿sí? Justamente el acetil, con sus 2 carbonos, va a ser unido a este compuesto de 4 y va a dar un compuesto de 6. En este paso es fundamental la coenzima. Si no estuviera presente la coenzima, la enzima que hace este primer paso no podría unir el acetil. Una vez que la enzima une el acetil, la coenzima se libera y puede ser utilizada nuevamente en otra descarboxilación, ¿sí? Para unírsela a otro acetil. ¿Qué tiene este compuesto de 6 carbonos que no tiene este de 4? Bien, tiene 2 carbonos más, que son estos dos, y a su vez este compuesto está más reducido, porque este compuesto acaba también de recibir hidrógenos, ¿sí? O sea, este compuesto está más reducido que este. Si esto es un ciclo, y este compuesto ahora, esta sustancia, va a empezar a sufrir cambios, pero va a volver a ser este compuesto va a tener que perder los 2 carbonos para volver a tener 4, y este compuesto va a tener que perder los hidrógenos nuevos que tiene para volver a estar oxidado. Entonces, sin importar mucho en qué etapa ocurre cada una de esas cosas, ¿sí? Porque nosotros no vamos a ver el detalle de cada etapa, cada enzima, pero fíjense lo que va a ocurrir, ¿no? Este compuesto de 6 carbonos va a perder un primer carbono, que se va a liberar como dióxido, con lo cual me va a quedar un compuesto de 5, pero a su vez se va a oxidar, es decir, va a liberar protones y electrones, que los va a tomar el NAD y va a quedar reducido. O sea que acá ya tenemos una oxidación y una reducción del NAD y una pérdida de carbono. Ya tengo un compuesto más chico, 5 carbonos, que le vuelve a ocurrir lo mismo. Pierde otro carbono, que se va como dióxido, ¿sí? Estos 2 dióxidos, al estar más concentrados dentro de la matriz, van a difundir, van a salir de la mitocondria y van a salir de la célula, de hecho. Pero además, este compuesto, cuando pasa a tener 4 carbonos, además de perder el carbono, se oxida otra vez, con lo cual el NAD se reduce. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo estos carbonos que ingresaron como acetil y estos hidrógenos que ingresaron como acetil, los carbonos por lo pronto ya se fueron liberados, ya vuelvo a tener un compuesto de 4, pero este compuesto de 4 sigue estando más reducido que este. Entonces, lo que va a pasar de acá hasta acá es que se va a ir oxidando. ¿Y quién se reduce? El NAD y el FAD. Estos van a tomar los protones y electrones que estos compuestos van a ir liberando, pero además
como dato importante, en el ciclo de Krebs se produce una molécula de ATP o GTP, también puede estar en alguna fuente bibliográfica, ¿sí? Que esto ya es energía que puede usar la célula inmediatamente, ¿no? Los NAD sabemos que tienen energía, pero todavía no entendemos muy bien cómo aprovecharla, ¿sí? Pero este ya es fuente de energía para la célula. O sea que el ATP, el ciclo de Krebs utiliza como sustratos acetil, que está reducido, lo oxida a dióxido, el dióxido se libera al ambiente por difusión. ¿Quién se reduce? Se reduce el NAD, se reduce el FAD, y me dan sus formas reducidas, que tienen energía, y se produce a partir de la fosforilación de un ADP, un ATP. ¿Sí? Este sería un resumen y una versión bastante simplificada del ciclo de Krebs, pero que logra explicar qué ocurre con el acetil, que en definitiva se termina oxidando completamente. Es decir, si hacemos acá una pausa y resumimos lo que pasó hasta ahora, en el primer paso la glucosa se oxidó parcialmente a pirúvico y se redujeron NAD. En el segundo paso, el pirúvico se oxidó parcialmente a acetil y se redujeron NAD. El acetil en este tercer paso, ciclo de Krebs, se termina de oxidar a dióxido y se reducen NAD y FAD. Es decir, que después de la primera, segunda y tercera etapa, glucólisis, descarboxilación y ciclo de Krebs, los carbonos de la glucosa ya se liberaron todos como dióxido. Los 6 carbonos se liberaron como dióxido. La glucosa se oxidó completamente. Y los 12 hidrógenos de la glucosa, recuerden que la glucosa tenía 2 hidrógenos, estaba reducida, ahora esos hidrógenos los tienen los NAD. Estos que se produjeron acá, los NAD que se produjeron en glucólisis y el que se produjo en descarboxilación. Lo que viene ahora, la última etapa, es justamente cómo se aprovechan estos NAD y FAD reducidos, que recordemos son intermediarios. Como intermediarios que son, tienen que ahora entregar esos protones y electrones, reoxidarse, ¿está bien? Y ahí justamente vamos a ver cómo se produce o se obtiene más energía en forma de ATP. La cuarta etapa de este proceso de obtención de energía a partir de la glucosa, aunque también vimos que se puede obtener a partir de los ácidos grasos, va a ser aprovechar justamente los NAD y los FAD reducidos, ya sean los que se redujeron en glucólisis, los que se redujeron en la descarboxilación, los que se redujeron en la beta oxidación o los que se redujeron en el ciclo de Krebs, ¿sí? Estos NAD son intermediarios. Acá están unidos a protones y electrones. Pero lo que falta ver ahora es cuando estos NAD liberen esos protones y electrones, es decir, se reoxiden, eso va a permitir obtener más energía en forma química como ATP. Eso va a ocurrir en lo que se llama la cadena respiratoria, que van a ver que es un proceso asociado a membrana, ¿sí? Este proceso va a ocurrir en la membrana interna de la mitocondria, esa membrana que vimos que tenía una permeabilidad tan selectiva, que tenía tantas proteínas, y va a haber un proceso de fosforilación oxidativa, que es justamente cuando el ADP se fosforile, tome un fosfato más y forme ATP, ¿sí? Es decir, que en este proceso tenemos dos partes, vamos a ver que hay como dos partes, que es lo que se llama la cadena respiratoria y posteriormente la fosforilación oxidativa del ATP. Para eso vamos a una figura para poder explicarlo mejor. Las crestas, recuerden que son estos pliegues de la membrana interna de la mitocondria, ¿sí? Y es acá donde van a estar estas proteínas que van a participar en este proceso. Bien, supongamos que esta membrana, que está esquematizada acá, sería la membrana interna de la mitocondria. Este espacio que está en gris es la matriz. Es decir, que en este espacio ocurrió la descarboxilación,
En este espacio ocurrió el ciclo de Krebs y la beta oxidación. Los tres dieron como producto NAD reducido, ¿sí? Y el ciclo de Krebs y la beta oxidación además dieron FAD. O sea que los NAD y los FAD reducidos están de este lado. ¿Está bien? Esta membrana tan selectivamente permeable no deja pasar estos nucleótidos, ¿sí? O sea que estos nucleótidos quedan acá de este lado, ¿sí? Bien, ¿qué sería la zona blanca? La zona blanca sería el espacio intermembrana, ¿sí? Por acá afuera, que no está dibujada, estaría la membrana externa de la mitocondria, pero recuerden que esa membrana es tan permeable que a los fines de este proceso que nosotros vamos a ver no influye, ¿sí? Bien, ¿quiénes están dispuestos en esta membrana interna? Una serie de citocromos. Estos citocromos son unas proteínas muy particulares porque vamos a ver que hacen dos tareas. Por un lado, tienen la capacidad de oxidarse y reducirse, es decir, tomar electrones y ceder electrones. Y por otro lado, tienen la posibilidad de transportar protones en contra del gradiente, ¿sí? En contra del gradiente. Protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, ¿sí? Entonces, veamos. El primer citocromo recibe de un NAD o un FAD reducido protones y electrones, ¿sí? Lo que va a hacer con el protón va a ser liberarlo en el espacio intermembrana y con el electrón pasárselo a otro citocromo, ¿sí? Este citocromo se lo pasa a otro citocromo. Esta es la parte que representa o lo que se quiere simbolizar con lo del nombre de cadena, ¿no? Estos citocromos van a ser como una cadena de transporte de electrones. Ahora, acá hay algo importante. Estos electrones, pasando de citocromo en citocromo, están liberando energía. Van de un nivel energético mayor a un nivel energético menor. Esa liberación de energía de los citocromos es la que le permite a la liberación de energía de los electrones, perdón, es la que le permite a los citocromos tener energía para liberar protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana, que lo están haciendo en contra del gradiente, ¿sí? Llevar estos protones de acá a acá es ir en contra del gradiente. Ustedes saben que eso consume energía. Bueno, esa energía es la que proveen estos electrones fluyendo por esta cadena. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasaría si el último citocromo retiene este electrón que le pasaron, ¿sí? Y no se lo pasa a otra sustancia? El citocromo anterior no podría pasarle el electrón, que también quedaría retenido. Este no podría pasar el electrón a este porque también estaría retenido. Es decir, esta cadena de transporte de electrones puede seguir funcionando si el último citocromo cede el electrón a alguna sustancia que tome ese electrón, pero que no sea un intermediario, que sea una sustancia que que sea un aceptor de electrones importante, que los tome esos electrones y se los quede. Acá es donde entra en juego el oxígeno, ¿sí? Cuando nosotros decimos que el proceso de oxidación completo de la glucosa es un proceso aeróbico, es porque utiliza oxígeno. Y el oxígeno recién está apareciendo ahora en toda la explicación. El oxígeno, justamente, lo que va a hacer, la molécula esta de oxígeno, lo que va a hacer es tomar estos electrones y junto con protones, electrones, oxígeno y protones, formar agua. Entonces, en estas moléculas de agua, que son producto, fíjense acá, son producto de la cadena respiratoria, en esas moléculas de agua están los átomos de oxígeno que formaban parte de la molécula y están los hidrógenos que formaban parte del NAD o el FAD, ¿sí? En definitiva, estos hidrógenos del NAD y el FAD en su momento formaron parte de la glucosa, ¿sí? O sea que estos hidrógenos que están acá, que están quedando en la molécula de agua, son los hidrógenos que originalmente, al principio de todo,
estaban en la glucosa o en los ácidos grasos. ¿Está bien? Si no hay oxígeno, esta cadena deja de funcionar. Si esta cadena deja de funcionar, este citocromo no va a poder tomar más los protones y electrones de los NAD y los NAD no podrían reoxidarse. ¿Cuál es el problema de que los NAD no se reoxiden? La glucólisis, la descarboxilación y el ciclo de Krebs usan como sustrato NAD oxidado, ¿sí? Y el NAD oxidado se recicla acá. Cuando estos NAD se pierden sus protones y electrones, pasan a la forma oxidada. Y estos ahora se vuelven a utilizar en las otras tres etapas que mencionamos antes. ¿Está bien? Bien. ¿Qué pasa con todos estos protones acá acumulados? Estos protones acumulados hacen que este pH, que este medio tenga un pH muy bajo, ¿sí? O más bajo que este. Estos protones no pueden ingresar a favor de gradiente entre los fosfolípidos. Ustedes saben que los iones no difunden de forma simple a través de los fosfolípidos. Pero estos protones sí van a poder fluir o difundir a favor del gradiente entrando por una proteína, ¿sí? Que se llama ATP sintasa o ATP sintetasa, y esa proteína va a aprovechar la energía que liberan estos protones al entrar a favor del gradiente para producir ATP. Unir este fosfato a esta molécula de ADP requiere de energía. Esa energía la van a proveer estos protones entrando a favor del gradiente. ¿Sí? De hecho, cada NAD que se reoxida acá va a permitir producir 3 ATP. En el caso particular del FAD, permite producir 2 ATP, rinde un poco menos. Pero ahora entendemos cómo los NAD reducidos y FAD reducidos los marcábamos de esta manera, ¿no? ¿Qué decíamos? Que tienen energía. Claro, tienen energía. Lo que pasa es que para aprovechar esa energía se requiere de todo este proceso, ¿sí? La cadena respiratoria, que lo que hace es concentrar protones de un lado y cuando esos protones ingresan a la matriz mitocondrial, liberan energía y ahí viene la parte de la fosforilación oxidativa, la que permite al ADP unirle fosfato y producir ATP. Repito, por cada NAD, 3 ATP. O sea que acá había mucha energía, ¿sí? Dijimos que íbamos a ver cómo por oxidación completa una célula podía obtener energía a partir de la glucosa y a partir de ácidos grasos, ¿sí? Bien, nosotros no hicimos en cada etapa el balance energético, no fuimos contando los átomos de hidrógeno, no fuimos contando la cantidad de NAD producido en cada etapa, ¿sí? Si hubiéramos hecho eso, podríamos deducir que una glucosa, luego de ser oxidada completamente, ¿qué significa esto? Repasemos esto de que haya sido oxidada completamente. Los 6 átomos de carbono de la glucosa van a ser 6 moléculas de dióxido libres. Y fíjense que las moléculas de dióxido no tienen hidrógeno, están oxidadas, muy oxidadas. Los 12 hidrógenos de la glucosa van a parar a las moléculas de agua, ¿sí? Esto es una oxidación completa. En el caso de la glucosa, esa oxidación completa, que requirió 4 pasos, ¿no? Requirió la glucólisis, la descarboxilación, ciclo de Krebs y cadena respiratoria, rindió en la fosforilación oxidativa, rindió 36 ATP. Cada molécula de glucosa rinde 36 ATP. Estos 36 ATP en realidad representan el 40% de la energía que había acá. ¿Sí? Cuando esta glucosa se oxida, sabemos que en todo proceso físico-químico parte de la energía se pierde como calor. Eso es enunciado de la segunda ley, ¿sí? De la termodinámica. Bien, el 60% de la energía que está acá se pierde como calor. Uno diría que es bastante, sí, pero bueno, el 40% se aprovecha en 36 ATP.
estos 36 ATP son los que la célula ahora va a poder utilizar para sintetizar sustancias, para transporte, para movimiento intracelular, ¿sí? Para todos los procesos que requieran energía. Si en lugar de una glucosa la célula hubiera utilizado un ácido graso de 6 carbonos, que ya de por sí es un ácido graso pequeño, recuerden que hay ácidos grasos de 18, de 24, comparemos de 6, así tiene la misma cantidad que la glucosa. Un ácido graso de 6 carbonos rinde 44 ATP, ¿sí? Rinde más que una glucosa, ¿sí? Los lípidos tienen más energía, porque en parte los lípidos están más reducidos que la glucosa, así que van a permitir obtener más energía a partir de ellos, ¿sí? Obviamente, si el ácido graso es de más carbonos, la cantidad de ATP que se obtiene es mucho mayor. Todo este proceso que vimos requiere de la presencia de oxígeno, que si bien actuaba en la última etapa, ¿sí? En la etapa de la cadena respiratoria, yo les comenté, cuando vimos esa etapa, que en caso de no haber oxígeno, la cadena respiratoria se frena, los NAD no se pueden volver a reoxidar, retienen sus protones y electrones, y si quedan en ese estado, la célula ya no puede hacer más glucólisis, no puede hacer más descarboxilación, no puede hacer más ciclo de Krebs, porque esas tres etapas usaban como sustrato el NAD en forma oxidada, ¿sí? No reducida. Y el NAD se reoxida justamente en la cuarta etapa. Entonces, la cuarta etapa, además de producir ATP, tiene el rol importante este de reoxidar los intermediarios redox, los NAD y los FAD, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa en el caso de que no haya oxígeno? La mayoría de nuestras células son aeróbicas estrictas y en ausencia de oxígeno van a dejar de producir energía, con lo cual la célula va a estar imposibilitada de hacer procesos que requieren energía y esa célula va a terminar muriendo. Pero tenemos dos tipos de células en nuestro cuerpo que tienen un plan B, digámoslo de esta manera, tienen una alternativa que es seguir obteniendo por un tiempo algo de energía por un proceso, pero que es de oxidación incompleta. La oxidación incompleta, como el nombre lo indica, va a empezar a oxidar, por ejemplo, la glucosa, pero el producto que se va a obtener no va a ser un compuesto que esté totalmente oxidado. Entonces, en ese compuesto va a seguir habiendo energía, va a seguir habiendo posibilidad de obtener energía de él, pero como no hay oxígeno, eso no va a ser posible, ¿sí? O sea que las oxidaciones incompletas dan residuos, ahora lo vamos a ver, que siguen teniendo energía. En el caso de la oxidación completa que vimos antes, los carbonos terminaban como dióxido. Ahí ya no hay forma de sacarle más energía a eso. Por eso era completo. Pero en lo que vamos a ver ahora, vamos a ver que en los productos sigue habiendo energía, pero ante la ausencia de oxígeno no se la puede aprovechar, ¿sí? Hay varios tipos de fermentación que varían sobre todo justamente en esto, en cuál es el producto final. En el caso de los humanos, nuestros músculos hacen fermentación láctica, que ese va a ser el producto, ácido láctico. En el caso de bacterias también, hay bacterias que hacen fermentación láctica, hay otras bacterias que hacen otros tipos de fermentaciones. En el caso de las levaduras, que son hongos, hacen una fermentación que es muy conocida por nosotros, que es la fermentación alcohólica. La conocemos porque es la fermentación que ocurre cuando elaboramos masa de tipo masa para hacer pan, masa para hacer pizza, ¿sí? Ese tipo de fermentación que produce alcohol y dióxido de carbono ocurre en las levaduras. Vamos a la diapositiva que sigue y veamos el proceso en sí de fermentación, que van a ver que hay una parte que ya la conocemos, ¿sí? Bien, en esta diapositiva tenemos un resumen de lo que sería la fermentación. Y lo que vemos, si momentáneamente ignoramos este cuadrado naranja y todo su contenido, lo que vemos es que en ausencia de oxígeno, una glucosa
puede oxidarse ácido pirúvico, eso va a producir ATP y va a reducir NAD. Esto no es otra cosa que la glucólisis, ¿sí? Nosotros esto ya lo vimos. La glucosa se oxida a pirúvico, se reduce el NAD y se obtiene ATP. Si hubiera oxígeno, este ácido pirúvico entraría a la mitocondria, sería descarboxilado, daría acetil, ese acetil iría al ciclo de Krebs, sería oxidado y así continuaría la respiración celular aeróbica. El tema es que justamente no hay oxígeno. Entonces, si no hay oxígeno, estos NAD no se pueden reoxidar, porque eso ocurriría en la cuarta etapa, en la que utiliza oxígeno. Entonces, todo lo que está acá dentro del cuadrado naranja, que es la fermentación en sí, el único objetivo que tiene es reoxidar este compuesto. Si este compuesto se le puede, el NAD puede entregar sus protones y electrones, vuelve a quedar en la forma oxidada. Y si vuelve a quedar en la forma oxidada, se puede volver a usar en glucólisis. ¿Está bien? Es decir que el objetivo, digamos, de la fermentación es reoxidar el NAD para que con glucosa, ADP y NAD se siga obteniendo pirúvico y ATP. O sea, energía. Acá hay ya obtención de energía. ¿Sí? Pero ¿cómo se puede hacer para que este NAD se reoxide? Bien, algunas enzimas específicas, que no vamos a darle el nombre, lo que hacen es que el NAD reduzca al pirúvico, le dé estos protones y electrones al pirúvico, él se reoxide, pero claro, el pirúvico ahora reducido es otra sustancia. Y ahí vienen las posibles fermentaciones, que eso depende qué enzima lo haga. En nuestro caso, en los músculos, el pirúvico al reducirse da ácido láctico. Ese compuesto ácido láctico es un compuesto que tiene 3 carbonos y de hecho está más reducido que el pirúvico. O sea que acá hay energía. Pero ¿qué pasa? Esa energía no se puede aprovechar en este contexto porque no hay oxígeno. ¿Sí? Entonces, acá hay mucha energía para poder aprovechar, pero por ahora no se puede aprovechar. ¿Sí? La única energía que se puede aprovechar es esta. Por eso la fermentación, por lo menos, produce estos ATP. ¿Sí? Por cada glucosa, 2 ATP. Cuando recordemos que en respiración celular aeróbica, es decir, oxidación completa, el rendimiento era 36 ATP. Una glucosa rendía 36 ATP. Acá está rindiendo 2 nada más. ¿Sí? Uno diría, es mucho menos. Sí, pero por lo menos no es 0. Esta disponibilidad de energía, aunque sea menor, le va a permitir a la célula seguir con sus procesos metabólicos por cierto tiempo, aunque sea. ¿Está bien? Bien, en otros seres vivos, en las levaduras, por ejemplo, el pirúvico se reduce, el NAD se reoxida, pero el producto es alcohol más dióxido de carbono. ¿Sí? El alcohol tiene 2 carbonos y pierde un carbono en forma de dióxido. Este dióxido, cuando se acumula en la masa, ¿sí? Ya sea de pan o de pizza, es lo que hace que la masa leve, ¿no? Que la masa se hinche y se forman todas esas burbujitas adentro, justamente de dióxido de carbono. El alcohol en ese caso evapora, ¿está bien? Se evapora al aire, no queda en la masa. Por eso no queda en ese alimento. Ahora, acá también hay energía, ¿no? De hecho, el alcohol, nosotros sabemos que el alcohol sirve como combustible, nosotros podemos quemar alcohol. Pero volvemos a lo mismo, la célula no tiene oxígeno. Si está justamente fermentando es porque no tiene oxígeno. Entonces, los productos de la fermentación, ya sea láctico o alcohol, son productos de desecho, pero que son una picardía en cierta forma porque tienen mucha energía todavía que podrían brindar. ¿Sí? En el caso de los músculos fermentan
cuando uno está haciendo una actividad física que requiere mucho oxígeno y el sistema circulatorio y respiratorio no dan abasto a proveer ese oxígeno. Entonces nuestros músculos en esas condiciones entran en un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Es decir, nosotros seguimos corriendo, seguimos haciendo la actividad que estábamos haciendo sin ningún problema, pero nuestros músculos dejaron de hacer respiración celular aeróbica y pasaron a hacer fermentación láctica. Eso no puede ser llevado a cabo durante un tiempo indefinido, sino que el músculo puede fermentar durante cierto tiempo. En parte porque el ácido láctico, como buen ácido que es, como indica el nombre, es una sustancia que libera protones. Si libera protones, baja el pH. Y si baja el pH, nosotros vimos en otras clases que los cambios de pH pueden producir desnaturalización parcial de proteínas, ¿sí? Los cambios de pH. En este caso, si el pH del músculo baja mucho, pueden ocurrir desnaturalizaciones momentáneas de algunas proteínas que producen los famosos calambres, ¿sí? Por eso la fermentación muscular es un proceso que se puede hacer durante cierto tiempo. Cuando vuelve a haber oxígeno disponible, lo que hace el músculo es transformar el láctico de vuelta a pirúvico, ¿sí? Lo vuelve a oxidar a pirúvico. Y como ahora hay oxígeno, ese pirúvico va a poder ser oxidado en descarboxilación, va a poder ser oxidado en ciclo de Krebs, y como hay oxígeno va a funcionar la cadena respiratoria. Entonces, el ácido láctico termina siendo reutilizado, ¿no? En el músculo, pero cuando vuelve a haber oxígeno. Mientras no hubo oxígeno, al músculo no le queda otra que fermentar, producir a partir de una glucosa solo 2 ATP, es decir, un rendimiento energético mucho más bajo. La glucosa no es el único hidrato de carbono que puede servir como fuente de energía a una célula, ¿sí? Nosotros la glucosa la obtenemos de nuestro alimento, ¿no? Nosotros, me refiero a los humanos, los animales en general, somos seres vivos heterótrofos, la glucosa la obtenemos de nuestro alimento. Pero raramente comemos glucosa en estado puro, ¿sí? Puede haber alimentos que contengan glucosa, pero en general lo que comemos es glucógeno y almidón, ¿sí? Glucógeno cuando comemos carne, que en definitiva son músculos de otros animales, o cuando comemos almidón, ¿sí? También comemos de origen vegetal, comemos mucha glucosa. El glucógeno y el almidón están hechos de glucosas unidas, ¿sí? Entre sí, lo vimos en la clase de hidrato de carbono, y cuando en nuestro sistema digestivo las uniones entre esas glucosas se rompen, se obtiene a partir de glucógeno y de almidón justamente mucha glucosa, que vimos en este video cómo a partir de eso, del proceso de glucólisis y de las etapas que siguen, podemos obtener energía de esa glucosa. Pero hay otros hidratos de carbono. La sacarosa, que es un disacárido, tiene glucosa y fructosa, ¿sí? La sacarosa tiene que ser digerida. Obtenemos a partir de este disacárido glucosa, que es aprovechada en glucólisis, tal cual vimos, y fructosa. La fructosa, que no es un monosacárido igual a la glucosa, aunque tiene la misma fórmula, tiene la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos, pero tiene algunas diferencias en grupos químicos y en ubicación de sus átomos. La fructosa puede también ser utilizada en glucólisis, ¿sí? Lo que ocurre es que como nosotros no vimos todos los pasos de la glucólisis, los 9 pasos, no podemos, capaz que no queda esto bien claro, pero hay uno de esos compuestos en el medio de la glucólisis que es justamente un compuesto parecido a la fructosa, ¿sí? En ese caso la fructosa entra directamente a la glucólisis en esa parte del proceso, ¿sí? La cuestión es que las células pueden obtener energía a partir de la fructosa. Lo mismo pasa con la galactosa. La galactosa es similar a la glucosa en su contenido energético, en su fórmula química, tiene algunas variantes en la posición de
de algunos grupos, nada más. Y la galactosa viene sobre todo de cuando consumimos lactosa. La lactosa es un disacárido que está formado por glucosa y galactosa, ¿sí? Cuando digerimos esa lactosa, la glucosa directamente se aprovecha en glucólisis y la galactosa se tiene que transformar, ¿sí? Mediante una enzima a glucosa para ser utilizada, ¿sí? Lo mismo pasa con la manosa, otro monosacárido que también podemos llegar a consumir en algunos alimentos. Es decir, esta diapositiva lo que muestra es que, si bien nosotros vimos cómo se obtiene energía a partir de la glucosa en sí misma, la glucosa es obtenida a partir de la digestión de disacáridos o de polisacáridos, en nuestro caso, y a su vez otros azúcares, otros monosacáridos, como la fructosa, la galactosa o la manosa, también pueden ser aprovechados, al igual que este azúcar, en la glucólisis. La glucosa, a su vez, puede ser utilizada en las células para otros procesos, ¿sí? Nosotros vimos que es oxidar la glucosa a piruvato, después de piruvato descarboxilarlo a acetil, el acetil oxidarlo en el ciclo de Krebs a dióxido. Esto es lo que nosotros vimos en este video, ¿sí? Es obtener energía a partir de la glucosa, oxidar la glucosa, ¿está bien? En caso de que no hubiera oxígeno, el piruvato pasaba a lactato, la fermentación, eso ocurría solo en los músculos, ¿está bien? Entonces, esta flecha azul, ya sea para allá o para allá, es la que muestra cómo estaríamos aprovechando la glucosa para obtener energía. En la diapositiva anterior vimos que esa glucosa, en nuestro caso, viene de la digestión de glucógeno y almidón, ¿sí? Pero acá lo que les voy a mostrar es que la glucosa las células pueden hacer con glucosa otras reacciones y otros procesos. En el hígado, por ejemplo, cuando hay un exceso de glucosa en sangre, el hígado y los músculos reservan glucosa en forma de glucógeno. O sea, fabrican glucógeno en nuestro hígado y nuestros músculos a partir de glucosas, dado que hay una alta concentración en sangre. Ese glucógeno va a funcionar como reserva. ¿Qué diferencia hay entre este glucógeno y este de acá? Este glucógeno es propio, hecho por nosotros mismos en nuestro hígado y músculos. Este glucógeno es glucógeno que comimos, ¿sí? Al comer algún tipo de carne. ¿Cuándo ese glucógeno va a ser aprovechado? Justamente cuando haya poca glucosa en sangre, se dan situaciones en general que venimos de un tiempo de ayuno, sin comer. Lo que va a pasar en nuestro hígado y nuestros músculos es que ese glucógeno se va a romper, ¿sí? Nosotros no vamos a ver ese proceso, hay enzimas que hacen eso, rompen ese glucógeno en sus glucosas sueltas. Y ahora esas glucosas se pueden usar, por ejemplo, para obtener energía, ¿sí? Otro uso que se le da a la glucosa en las células, y muy importante, aunque nosotros no vamos a ver el proceso en sí, es que a partir de glucosas se fabrican las pentosas. Y las pentosas, sobre todo la ribosa y la desoxirribosa, son fundamentales porque son parte de los nucleótidos, ¿sí? Nucleótidos de ADN y nucleótidos de ARN. Entonces, esos azúcares, ribosa y desoxirribosa, se hacen a partir de un proceso que se llama vía de las pentosas, usando la glucosa como sustrato, ¿sí? Pero bueno, ese proceso nosotros no vamos a ver detalles. Es para que sepan que la glucosa también puede servir para hacer pentosas. Y en el caso del hígado, el hígado puede fabricar glucosa a partir de pirúvico o piruvato, que es lo mismo, ¿sí? Es el único órgano en nuestro cuerpo que puede hacer eso, por un proceso que se llama gluconeogénesis, que nosotros no vamos a ver. Los hepatocitos o células del hígado producen glucosa a partir de pirúvico, sería esta flecha verde, ¿sí? Ese proceso es importante porque en determinadas ocasiones el hígado
es fundamental que produzca glucosa, sobre todo cuando nosotros no estamos comiendo, porque esta glucosa es fundamental sobre todo para ser utilizada en el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso es muy demandante y casi exclusivamente de glucosa como fuente de energía. Entonces, el hígado en determinadas circunstancias, cuando no hay mucha ingesta de glucosa, lo que hace el hígado es producir glucosa a partir de piruvato, ¿sí?